Misericordia, senda de paz. Hoy quiero platicarles de una historia interesante. Este programa va a ser sobre una congregación de las hermanas catequistas de Jesús crucificado. Para ello he invitado a la hermana Estelita. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, profe Rosendo. Así es. Todos nos preguntamos cómo es que nació esta congregación religiosa, pero antes de ver ya lo técnico, los permisos, vamos viendo los personajes en los cuales fueron instrumentos de Dios nuestro Señor. Vamos viendo los fundadores, la hermana María Guadalupe Gallegos Franco y el sacerdote Juan Nepomuceno Guzmán Hernández. Hablemos de ellos. ¿Cómo fue que Dios le habló a ella primero, a la señorita María Guadalupe? Pues el primer llamado que Dios nos hace es a la vida. Así es. Y ella, bueno, los dos fundadores son de los Altos de Jalisco. Nuestra fundación es mexicana. La madre nació en el rancho El Mezquite. Llevaban a su mamá a Tepatitlán para que allí diera luz, y ahí en el rancho hay un solo mezquite. Pues a eso de las 9 de la noche del 21 de enero de 1905 nace la niña María Guadalupe Gallegos Franco. Imagínense el frío que estaba haciendo en enero, y al aire libre ahí nació, ¿verdad? Yo pienso que eso fue algo simpático para su vida, porque ella era muy graciosa, juguetona, simpática, traviesa, ¿verdad? Y pues ella se crió también allí en el rancho El Mezquite, que pertenece a Tepatitlán, en medio pues de la lluvia, el pasto, los animales, el aire, carreritas al Chiquihuitillo, un cerrito que hay por ahí, ¿verdad? Sí. Un cerro, ¿no? Pues jugando ahí. Pero hay un dato curioso que más ella lo narra ya más después. Cuando ella tenía unos 11 años, ella sintió como un llamado o una voz que le decía, no porque la escuchó aquí, sino la sintió en su interior, en su corazón, de que Jesús en la cruz le pedía que ofreciera todos sus sufrimientos por la salvación de las almas. Y le dijo Jesús, bebe el cáliz de mi cruz. Y eso se le quedó muy grabado. Tenía 11 años, la pequeña. Fíjese a qué edad tan temprana Dios ya la estaba llamando. 11 años. 11 años tenía. Y a los 14 años tuvo otra, así que, ¿cómo se llama? Una experiencia así parecida. Sí. Y andaba con otras amigas, una de ellas allí en el santuario de Guadalupe, y ella le dijo, mira, María, mira cómo el Cristo se mueve, mira cómo parece que habla. Y volteaba a la amiga y pues no, ella no veía que hablara el Cristo, y ella sentía que le hablaba el Cristo. Fue otro momento, ¿verdad? Una amiga de ella. Y ahora podemos decir que ella sintió desde muy pequeña la inquietud de comunicar el amor de Dios a los demás, de tal forma que cuando los amigos de sus papás iban a visitarlos y llevaban a sus niños, ella se los llevaba a jugar, los divertía y todo, y terminaba hablándoles del cielo, hablándoles de Jesús, hablándoles de Dios. Y cuando no tenía niños a quien hablarles, ¿qué cree que hacía? Me imagino que se ponía a rezar. No, les pintaba caritas a las calabazas y luego ya les hablaba como si fueran niños de su edad. Mucha imaginación. Mucha imaginación. Y mucho deseo de catequizar. Claro, y también en el rancho platicaba que cuando colgaban las canastas pescadoras, ella como podía se subía a una canasta y hacía como que fuera el púlpito, y desde ahí comenzaba también a predicar, ¿verdad? A sus calabacitas que tenía. Claro, sus futuros alumnos. Alumnos, sí. Entonces desde muy jovencita fue catequista, ya fue creciendo y todo, pues ya
su mismo testimonio de alegría, de compromiso, una vida muy coherente, pues atraía también a los jóvenes, a los niños. Los padres de familia también estaban muy contentos así con ella, ¿verdad? No, pues imagínense una muchachita llena de Dios, de esas inquietudes, dones y cualidades. Pues yo también como padre de familia dejaría con todo gusto y seguridad a mis hijos. Pues ahora platico un poco también del padre Juan Guzmán Hernández, que él nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, que le llamamos, que también se le llama La Chona. También ahí a medianoche, como eso de las 3 de la mañana del 16 de mayo de 1894, nació el hijo de don Juan Guzmán González y de doña Martina Hernández Guzmán. Él fue el 7º hijo de la familia. Y de chico también salía él con su papá, porque parece que él trabajaba también en algunas haciendas y se lo llevaba. Pero cuando acababa casi de cumplir sus 6 años, un rayo le cayó a su papá y murió. Y murió nada menos que el día de su santo, el día 13 de junio de 1900. Ese día, entonces su mamá se tuvo que trasladar a la hacienda de San José de los Sauces para estar ahí con sus papás, con su familia, pues para que la apoyara económicamente. Claro. Y ahí Juan empezó sus primeros años de escuela, ¿verdad? Sus primeros años. Dicen que era muy aplicado. También le gustaba a este niño, su hermano Esmaragdo, el menor. Platicó, hace muchos años dio su testimonio ahí en la congregación, que le gustaba la pirotecnia y que sabía hacer cohetes y buscapiés y luces de colores y todo eso, ¿verdad? Después ya como a los 4 o 5 años se regresan otra vez a Encarnación de Díaz y ahí continuó su escuela, su escuela parroquial, que creo que la tenía atendida un profesor muy prominente, ¿verdad? Era don Edesio Jiménez, y ahí terminó su primaria. Y entonces en el año 1907 ingresa al seminario de Guadalajara cuando él tenía 13 años. Muy buena edad, muy chico. Sí. Después de que se ordena, lo ordenan sacerdote al padre Juan, ¿qué podemos decir de sus destinos? Lo mandaron a diferentes lugares. Sí. Pero cuando llegó a Tepatitlán, ¿qué hizo? Bueno. Él fue ordenado el 9 de noviembre de 1919. Canta su misa el día 19 y el día 25 de noviembre recibe su primer destino, que era la parroquia de San Francisco de Asís, ahí en Tepatitlán, y en los primeros días de diciembre ha de haber llegado. Total que su mamá se confesó con él y llegó a su casa diciendo: Lupe, está un padre nuevo en la parroquia, me confesé con él y vieras qué buen confesor. Lupe, ve y confiésate tú también. Pues ella platicaba que fue y se confesó con el padre Juan, y él ha de haber captado la vida espiritual que vivía esta muchachita, porque tenía 14 años, apenas iba a cumplir sus 15 en enero. Y entonces le dijo él: oye, chiquilla, ¿no quieres que corramos unas carreras a la santidad? Y decía ella que ella sintió algo muy especial, muy grande, y le dijo sí, aceptó la invitación y también aceptó y le pidió que él fuera su director espiritual. Bueno, el padre Juan traía muchas inquietudes, un sacerdote jovencito, recién ordenado, con muchas ilusiones de apostolado. ¿Qué habrá hecho? Porque no se quedó con los brazos cruzados, no se conformó nomás con celebrar la Eucaristía, a confesar a algunas personas. Estoy seguro que hizo muchas otras cosas más. Platíquenos. Pues lo primero que Dios hizo en él fue que le dio la oportunidad de llegar a una parroquia donde tanto el señor cura, don Gavino de Alba, y el presbítero don Basilio Gutiérrez
tenían un enorme interés por la catequesis. Y sucede que el padre Juan, el día de su ordenación sacerdotal, él se quiso dedicar su sacerdocio a la catequesis porque veía él que era un medio primordial para la promoción de la persona en todas sus áreas, para promoverlo por medio de la catequesis. Entonces el padre Basilio Gutiérrez fue un modelo, un sacerdote muy catequista que le dio un testimonio muy grande de que cómo se necesita vivir la espiritualidad de un renovado y apasionado catequista. Y entonces a él le tocaban, bueno, también le tocó ir por todos los barrios de ahí de Tepatitlán, pero también por los ranchos, las rancherías de aquella inmensa parroquia, ya fuera por las barrancas o las lomas, los cerros, todo eso, y él preparaba a las catequistas. Antes la catequesis era que el sacerdote daba la explicación a los niños y después las catequistas iban a repetir eso o las preguntas del catecismo, ¿verdad? Pero ellas estaban con mucha atención en la formación que les daba el padre. Una forma muy interesante de catequizar, sí, diferente a la actual. Prosigamos, hermana. Sí, pues entonces el padre Juan fue un hombre de Dios y un catequista muy comprometido, y por eso logró despertar entre señoritas y jóvenes un grande amor por la catequesis, y de tal forma que esa compañía que él tenía con los niños, porque se acercaba mucho a los niños, y él siempre llegaba antes que llegaran las catequistas. Nunca dicen que faltó, no nada más iban las catequistas a la catequesis, sino que primero estaba el padre Juan ahí, ¿verdad? Y entonces ellos se sentían pues muy apoyados. También el padre Juan fue el encargado del primer año de latín del seminario auxiliar, que en ese tiempo estaba también ahí en la parroquia, y él era el encargado de los niños que estaban en el seminario, de los seminaristas pequeñitos, de los niños. Luego, ¿qué más hizo el padre Juan? ¿Hizo alguna labor social aquí en Tepatitlán? No, sí, también. Es que sí, él tenía la idea, miren, en la formación que en esa época se daba en el seminario de Guadalajara, llevaron una formación no solamente teológica, bíblica y todo, sino también con los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, y que también les prepararon para que prepararan ellos en los laicos el liderazgo para el bien de la sociedad. Entonces buscaban los medios que se necesitaran, ¿verdad? Y como pues él llega en 1919 y pues ya está todo ese problema pues de nuestra nación mexicana y todo, y llega la Revolución Cristera y el cierre de los templos, y ese momento en el 1926 a 1929, que fue lo más duro de la persecución religiosa, y que los sacerdotes se esconden, se van, o les pide el obispo que se vayan. Es el tiempo de tantos mártires, tierra de mártires. Ellos se quisieron quedar con su comunidad y no irse, y fueron tantos santos, ya los tenemos canonizados a muchos de ellos, claro. Beatificados. El padre Juan, él se fue también de incógnito a Aguascalientes, y allá para disimular que era sacerdote se puso a trabajar como ayudante de dentista en ese tiempo, en esa época, y ya en 1931 ya regresó a Tepatitlán, ¿verdad? Pero las obras más directamente, digamos así, de promoción social, humana, todo eso ya los hizo en la parroquia de Pegueros, que fue el cuarto párroco de Pegueros, y fue él por primera vez párroco, y después en Ayotlán. Pero me gustaría también platicar algo hermana Estelita, de cómo él iba ayudando y formando a las catequistas ahí en Tepatitlán, pero cómo también la señorita Lupe Gallegos, ¿verdad?, tenía ese espíritu de ayudar
allá a la comunidad en lo que se necesitara. Digo, a tal grado que en un tiempo ella, además de catequista, también colaboró como profesora auxiliar cuando hacía falta algún maestro en el Colegio Jalisco. También en una época también estuvo coordinando el hospital que tenían las hermanas porque se habían ausentado, y el señor cura le pidió que ella se encargara del hospital en ese tiempo, en ese momento. Hospital de Jesús, ahí en Tepatitlán. Ahí en Tepatitlán, exactamente. Y también fue coordinadora del, ¿cómo se llama esa agrupación? De San Vicente de Paúl, ¿verdad? Que tiene su actividad social y de caridad, sus obras de caridad, también todo es. O podríamos decir que ella participó en las 3 pastorales, la profética, luego también en la misa. Ella hacía, como era la misa en latín y los niños, pues cómo iban a entender esto, la madre les iba explicando a los niños, ¿verdad? Como qué partes iban de la misa. Claro, porque era latín, todavía no estaba el Concilio Vaticano II. Exactamente, ¿verdad? Y entonces, pero la señorita Lupe Gallegos, ella sentía como ese llamado de Dios a consagrarse a Él y no sabía cómo. Y ella, cuando tenía 20 años, solicitó ingresar con las siervas del Señor de Jesús sacramentado, siervas de Jesús sacramentado. Iba a ingresar en 1925, pero el gobierno había confiscado su noviciado y ya no ingresó. Después ella siguió, pues con eso, ¿cómo responder al Señor? Los dos, tanto el padre Juan como la señorita Lupe decían, en esta realidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? El pueblo de Dios necesita una formación cristiana. 3 años se ha cerrado el culto y pues todo se hacía escondidas, ¿verdad? Entonces, todos los sacramentos escondidas. Y se fue enfriando la fe. Y también se fue enfriando la fe. Entonces, ¿cómo recuperarla? Y entonces la señorita Lupe Gallegos en un momento también sintió que debía entrar a la vida contemplativa e ingresó con a la orden dominica allí en Guadalajara. Duró nada más como unos 10 días y Jesús le dijo, estoy contento de que tú estés aquí, pero este no es tu lugar, porque tú vas a ser madre de una generación grande de almas. Y la señorita Lupe Gallegos regresa a Tepa y había un grupito ya de amigas que tenía y que las iba acompañando y orientando, y entonces ya se dedicaron a más oración, más servicio, más caridad y todo eso en ese momento. Sí, ya estaba preparando el futuro grupo. Sí. Hermana Estelita, ¿cómo fueron viviendo, creciendo esa espiritualidad ellas como grupo para responder a esa realidad triste e histórica de nuestro país? Persecuciones, enfriamiento de la fe, ese deseo de algunos de vivir a plenitud la fe y que no se podía. ¿Qué nos puede platicar? Pues yo creo que después de la persecución religiosa, después de la guerra cristera, ¿verdad?, de que más o menos estaban normalizando así la vida, pues Jesús les encomendó la tarea de impulsar un nuevo proyecto en la formación cristiana del pueblo de Dios. Como usted decía, pues se había enfriado, ¿verdad? Así es. Y entonces ellos iban creciendo en su fe, ellos iban interiorizando la vida de Jesús y se preguntaban cómo seguirlo a Jesús en ese momento histórico de nuestra patria. ¿Qué hacer para encarnar los valores del reino de Dios y cómo hacerlo? De hecho, el padre Juan, en una de sus cartas escribía, tenemos que ir formando un mundo nuevo. Nacimos para algo mucho, muy superior, para salvarnos y salvar muchas almas. Que vean cómo Cristo no midió los sacrificios, sino que fue hasta lo inaudito de la cruz por nuestro amor. Entonces, él tenía bien convencido de que tenía que ir formando un mundo nuevo. ¿Y qué va a hacer para eso? Pues Jesús les reveló a los dos. Pero primero, es curioso, primero a la señorita Lupe Gallegos. Las inspiraciones le llegaban a ella
Y Dios le decía, platícale al Padre, que era su director espiritual, y le pedía ya directamente, usted ayúdeme a fundar una congregación. Y el Padre Juan era tan humilde que él sentía como que eso es una cosa tan grande que yo no puedo. Y la orientaba que fuera con otro sacerdote, que le ayudara, que él no, ¿verdad? Pero Dios decía, es que Dios me sigue diciendo que usted, ¿verdad? Híjole, y así. Lo comprometió. Lo comprometió y dice, bueno, una vez le dijo Jesús, di pronto y todo lo que pasa por tu alma al que te dirige. Mira que yo me valgo de tu miseria para que se cumpla en él y en ti mi voluntad. O sea, Dios ya le está diciendo que los dos lo van a hacer. Y tienes que ser madre de una generación grande de almas. Entonces, pues propiamente vamos a decir que se va a, como en la vida humana, en la vida de todo ser humano, hay concepción y luego hay el desarrollo, ¿cómo le decimos? Sí, el desarrollo. Desarrollo y el nacimiento, ¿verdad? La gestación y el nacimiento, así también en la congregación. Entonces, el hecho de que el señor arzobispo, don José Garibi Rivera, lo envía de cuarto párroco a Pegueros en mayo de 1935. Cuando un día antes de que se fuera el padre, la señorita Lupe Gallegos, a una de sus jovencitas amigas, Guadalupe Gómez Padilla, la chica tiene 13 años, y le dice, pregúntale al señor cura si no quiere que le vayamos a ayudar allá en Pegueros en la catequesis. Mírala. ¿Verdad? Y entonces ahí va la niña corriendo. ¿Qué dice la señorita Lupe Gallegos? Que si no quiere, ¿verdad? Y él le dice, sí, dile que sí. Dile que mira, yo me voy mañana en el camión de las 10 y yo les saco un boleto a ustedes a las 11. Y se fueron. Llegaron a Pegueros y a buscar ellas a ver dónde se iban a quedar, ¿verdad? Y así comienza. Y bueno, ese día en la tarde comenzaron a ver cómo iban a iniciar una escuela para los niños. Bueno, pues ahí podemos decir que... Ahí nació la congregación religiosa no oficial. No oficial. Pero ya, oficial, le podemos decir, mire, en Pegueros como las dos. María Guadalupe Gallegos Franco y María Guadalupe Gómez Padilla. Ella tenía 30 años y Lupita tenía 13. Dejan su familia, ya dejan su hogar familiar y se van a vivir ya en comunidad de ellas dos. A los 15 días se va su hermana Virginia, la hermana de Lupe, Virginia Gómez Padilla, entonces ya eran 3. Ese es el momento que nosotros lo consideramos como la concepción de la comunidad, porque viven en comunidad. Claro. Después ahí fueron conociendo otras jovencitas, otras chicas que les llamaba la atención su forma de ser, porque ella, la madre, había estudiado la normal en Guadalajara. No terminó, pero no terminó porque había un muchacho que se quería casar con ella y ella, por más que le decía que no, porque ella no aceptaba, entonces mejor cortó su estudio, pero aprendió mucho. Entonces, como los papás no querían que los niños fueran a la escuela oficial, entonces ella y el señor cura fundaron la escuela parroquial, ¿verdad? Y entonces ya de niños y de niñas, y así empezaron. Y otras chicas comenzaron a ser maestras y la señorita Lupe las preparaba y les decía cómo, ¿verdad? Y ya tenían su escuela ahí. Entonces, pues en ese tiempo la escuela era muy, ¿cómo se llama? El tiempo, había mucha pobreza, había también mucha miseria y todo. Entonces, el padre Guzmán buscó siempre el mejoramiento del pueblo en todos los aspectos de la vida, no nada más en el aspecto de la vida cristiana y espiritual, sino que él, aparte de la educación de los niños, pues él también les enseñó, hubo orientación familiar, medicina alternativa, y es más, él promovió que los señores de la Acción Católica instalaran la luz eléctrica, y Pegueros tuvo luz eléctrica. Era difícil.
Pues los señores dijeron, si aquí no hay ricos, no, ¿cómo vamos a hacer eso, verdad? No, pero nosotros lo vamos a hacer. Cada quien compre 1, 2 o 3 acciones y ahorita vamos y vayan a todas las casas. Y fueron a Guadalajara, trajeron un dinamo, hicieron las instalaciones y Pegueros tuvo luz eléctrica. También con los jóvenes construyeron un puente en el río para que las gentes pudieran ir a misa en tiempo de aguas porque no podían atravesar el río. Imposible todo eso. Ahora, 5 años estuvieron ahí. Después el señor cura recibe su cambio a Ayotlán. Y entonces allá, pues no se van las señoritas, se regresan. Ya parecía como una amenaza de aborto, ¿verdad? Sí. Porque ya cada quien se va a su casa otra vez. Pero en 1941 regresa el grupito y ya con otras jovencitas de Pegueros, pues entonces ya está la gestación de la comunidad. Creció. Solicitaron la aprobación al señor obispo Orozco y Jiménez y dijo que no, que ya había muchas congregaciones, que mientras él viviera, no, nada, en 1935. Bueno, así pasó. Pero en 1938 ya estaba el señor José Garibay Rivera y vuelven otra vez a hacer el intento de aprobación y él les dice, yo voy a seguir el mismo criterio de mi fundador, del anterior obispo. Pues entonces tampoco. Y estando ya en Ayo, ya duraron 9 años allí, tuvieron la escuela, ¿no? Ahí hubo las 4 ramas de la Acción Católica, las madres cristianas, jóvenes hijas de María, para los niños la cruzada eucarística. Bueno, él organizó todo eso. Pero ya en 1949 la señorita Lupe siente, yo creo, una inspiración muy especial y va con el señor cura Guzmán y le dice, señor cura, tenemos que irnos a Guadalajara para estar cerca del obispo y que nos conozca, si no, nunca nos van a aprobar. Y entonces él solicita su cambio. Y como el obispo de Culiacán, don Lino Aguirre García, había sido su compañero de seminario, fueron su condiscípulo todo el tiempo, él era obispo allá, dice, pues voy a visitarlo, a ver si allá sí nos aprueban y nos apoyan. Él fue, el señor cura, en 1950, al principio, en enero, se encantó y dice, sí, cómo no, yo te apoyo para que hagas esa fundación. El señor obispo Lino le dijo al señor cura Guzmán, tienes que venirte tú aquí para que las acompañes, piden permiso de venirte a mi diócesis. Cuando el señor cura Guzmán va a solicitar al señor Garibay Rivera ese permiso de irse a Culiacán, le dice, ¿por qué te quieres ir? Es que estoy acompañando a un grupo de jovencitas, de señoritas, que quieren ser una congregación religiosa. Y le pregunta, a ver, dime, ¿y a qué se dedicarían esas religiosas? A la catequesis, señor. A la catequesis, de esas no tengo aquí, esa fundación mejor se hace aquí. Ya después irán a Culiacán. Y entonces así fue el primer sí en 1950, en octubre. Después ya vino una aprobación provisional en el 56 y el nacimiento de la congregación fue en 1962, el 26 de abril. Y en 1974 la aprobación pontificia, cosa que estamos en el año jubilar de los 50 años de la aprobación pontificia, que será el próximo año, y pues los invitamos a celebrarlo con nosotras. Misericordia, senda de paz.